4 de diciembre, Santa Rosa de Viterbo, 1235-1252. Gertrudis von Lefort ha escrito que la verdadera genialidad de la mujer se encuentra en lo religioso, ya que el mundo profano no ha dado a la historia nombres comparables a Juana de Arco o Catalina de Siena. Rosa de Viterbo se encuentra en la línea de lo genial en el mundo religioso. El barrio gótico de Viterbo es uno de los lugares más evocadores de la Edad Media. Cuando se habla de aquella época, hay que evitar caer en dos errores: o considerarla como la edad ideal del cristianismo, o fijarse solo en sus defectos, que los tuvo. Sin embargo, prevalecen los aspectos positivos. En ninguna otra edad de la historia se dejó sentir tan intensamente el influjo del cristianismo en la vida pública y privada, política y social, cultural y artística. Un verdadero sentido del universalismo unió a los pueblos bajo la dirección del Papa y del Emperador. Todos tenían fe y se sujetaban gustosos al magisterio de la Iglesia, no faltando naturalmente las excepciones. ¿Qué otro tiempo puede gloriarse de creaciones como las universidades, las catedrales, las cruzadas, la Suma Teológica? Los héroes que se llevaban las simpatías de todos eran los santos. Santos del calibre de un Santo Tomás de Aquino, de un Santo Domingo de Guzmán, de un San Francisco de Asís. Rosa nació en Viterbo en 1235. Viterbo formaba parte entonces del patrimonio de San Pedro. En 1216 había muerto Inocencio III, a quien se ha llamado el Augusto del Pontificado. Con él se llegó a la cumbre de la autoridad de la Iglesia sobre el mundo. Pero a su muerte, el emperador Federico II estuvo en lucha constante con los papas Gregorio IX e Inocencio IV. De la lucha salieron debilitados los dos poderes, el imperial y el pontificio. Se acercaban días malos para la Iglesia. Los padres de Rosa eran pobres y excelentes cristianos. Ya en su más tierna infancia, todos se dieron cuenta de que Dios tenía grandes planes sobre ella. De verdad que asombra la mezcla de lo natural y de lo sobrenatural en su vida. En vez de entregarse a los juegos propios de su edad, se pasaba largos ratos ante las imágenes de los santos, especialmente si eran imágenes de la Virgen Santísima. Impresionaba la atención con que oía a sus padres cuando hablaban de las cosas de Dios. Desde muy pequeña sintió ansias de vivir en soledad, ansias que casi nunca se realizaron del todo. Y siempre fue enamorada de la penitencia. Los viterbianos se acostumbraron a ver por sus calles a una niña que iba siempre descalza, con los cabellos en desorden. Grandes eran sus austeridades en la comida, llegando a pasarse días enteros con un poco de pan. Pan que muchas veces iba a parar en la boca de los pobres, otra de sus santas debilidades. Corría tras los pobres y con cariño inmenso les ofrecía todo cuanto tenía. Si fuera de casa era caritativa, es fácil imaginar el respeto y amor con que mimaba a sus padres. En Viterbo había un convento de religiosas llamado de San Damián. A sus puertas llamó nuestra heroína, pero inútilmente, porque era pobre y porque era niña. Entonces decide convertir su casa en un claustro. Ahí se excedía santamente en las penitencias corporales, llegando a flagelarse hasta perder el conocimiento. Los de su casa intentan apartarla del camino emprendido, pero es tanta la gracia humano-divina que se refleja en toda su persona que convence a todos.
y las horas de oración se sucedían sin interrupción en su vida. A los 8 años, víctima de sus penitencias, contrae una gravísima enfermedad que dura 15 meses. Fue milagrosamente curada por la Santísima Virgen, quien le mandó tomar el hábito de la Tercera Orden de San Francisco, hábito que recibió en la iglesia de Santa María. Aquel día empezó su vida de apóstol. Al salir de la iglesia predicó con tal fervor sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los pecados de los hombres, que todos se volvieron llorando con el corazón arrepentido a sus casas. Mientras ella regresaba a su gustosa soledad, día tras día toda la ciudad, impresionada, oyó sus predicaciones. Difícilmente comprendemos hoy el ardor con que las multitudes medievales iban corriendo tras el predicador de la palabra de Dios, las conversiones, las públicas reconciliaciones que provocaba, por ejemplo, San Antonio de Padua. Y si el predicador resultaba ser una niña de pocos años, no faltaron las contradicciones ni las penas. Los partidarios de Federico II, enemigos de la Santa Sede, enseguida hicieron objeto de sus ataques. Tras las burlas y la calumnia vino el destierro. Todo ello sirvió para demostrar el temple de aquella niña, quien, como los apóstoles en otro tiempo, dijo que no podía dejar de predicar la divina palabra. Y la providencia se valió de la malicia de sus perseguidores para que la semilla de la verdad fructificara en otras partes. Con sus padres tuvo que salir de noche de Viterbo, mientras la nieve barría los caminos. Agotados por el cansancio y el sufrimiento, llegaron al día siguiente al pueblo de Soriano. Sin embargo, todos los sufrimientos físicos se desvanecieron ante el dolor de su alma por la disolución moral de aquellas gentes. Ahí continúa predicando, y su predicación se convierte al cabo de algunos meses en abundantes conversiones. Acuden también a oírla hombres, mujeres de los pueblos vecinos. A sus oyentes un día les anunció la muerte de Federico II, ocurrida en Florentino de Plugia, el 13 de diciembre de 1250. Al fin de su vida el emperador se reconcilió con la iglesia. Los pueblos de Vitrociano, Orvieto, Aquapendente, Montefalcone y Corneto oyeron extrañados y al fin convencidos la voz de aquella niña que atraía con su sola presencia y que, si era preciso, confirmaba su predicación con milagros. Uno de los defectos que se achacan con razón a la Edad Media es su excesiva credulidad con que admitía los hechos extraordinarios. Hoy los biógrafos de nuestra santa rechazan algunos de los milagros que se le atribuyen, pero sin duda alguna que hizo grandes milagros, porque de otro modo no se explica la polvareda espiritual que levantó por todas partes. Su vida entera era un milagro. A los 18 meses de haber salido de su pueblo natal pudo regresar a él, después de la muerte de Federico II. El pueblo entero salió a recibir a la mujer extraordinaria, contentos todos de recuperar aquel tesoro que ahora apreciaban más después de haberlo perdido. A pesar de los triunfos apostólicos, su alma deseaba la soledad para entregarse más decididamente a la oración y a la penitencia. Es la constante historia de todos los verdaderos apóstoles. San Bernardo había escrito poco tiempo antes que el apóstol debe ser concha y no simple canal. Por segunda vez intenta entrar en un convento, esta vez en el monasterio que lleva el bonito nombre de Santa María de las Rosas. Pero por segunda vez se le cierran las puertas del claustro. Dios no la destinaba a la vida religiosa. Y por consejo de su confesor, Pedro Capostiosi, decide de nuevo convertir su casa en un claustro soñado. Esta vez, sin embargo, tendrá que preocuparse de la santificación de otras almas. Algunas amigas suyas de Viterbo se unen a ella para guardar silencio, cantar salmos y oír sus exhortaciones espirituales. Ante la constante afluencia de nuevas jóvenes, el confesor de Rosa les compra un terreno cerca de Santa María de las Rosas. Ahí floreció una comunidad que tomó la regla de la Tercera Orden franciscana.
De nuevo las humanas pequeñeces estorban la obra de Dios. Inocencio IV suprimió la obra, a indicación de las monjas de San Damián. El biógrafo de San Francisco de Asís, Tomás de Celano, dice que, cantando recibió la muerte. Un canto de alegría fue también la muerte de Santa Rosa. Gastada prematuramente por las penitencias y el apostolado, se preparó para salir al encuentro del esposo de las vírgenes. Al recibir el viático, quedó largo rato en altísima contemplación. Cuando volvió en sí, se le administró la extrema unción. Pidió perdón a Dios de todos sus pecados y se despidió de sus familiares con exquisita caridad de siempre. Jesús, María, fueron sus últimas palabras. Tenía 17 años y 10 meses. Puede fácilmente imaginarse el dolor de los viterbianos. Había sido tan rápido su paso sobre la tierra. Su cuerpo despedió un perfume muy agradable. Fue sepultado en Santa María. Inocencio IV inició su proceso de canonización, pero la muerte le impidió terminarlo. Entonces, nuestra santa se aparece a Alejandro IV, que en este momento se encontraba en Viterbo, y le indica que traslade su cuerpo a la iglesia de San Damián. Se organizó una magnífica procesión, presidida por el Papa, a quien acompañaban 4 cardenales para el traslado de sus reliquias a la iglesia aludida. Desde entonces el monasterio se llama de Santa Rosa. Nicolás V ordenó al consejo de la villa de Viterbo que en la procesión de la Candelaria llevasen 3 cirios de cera blanca, recordando a todos la luz de su apostolado, su amor a Dios y a los hombres y su blancura virginal. Calixto III la colocó en el catálogo de los santos. Desde su muerte, el lugar que guarda su cuerpo incorrupto ha sido centro de constantes peregrinaciones. En 1357 ocurrió en Viterbo un gran milagro. Quedó reducida a cenizas la capilla que guardaba sus reliquias y se quemó la caja que las contenía. El cuerpo santo solo cambió un poco de color. Aunque su muerte ocurrió el día 6 de marzo de 1252, su fiesta se celebra el día 4 de septiembre, por ser el aniversario solemne de la traslación. Se le representa recibiendo la comunión junto a un altar y viendo en sueño los instrumentos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La lección de Rosa, yo diría que es una lección de sobrenaturalismo en nuestro siglo XXI escéptico ante lo extraordinario y excesivamente enamorado de lo humano. Recuerde que Dios tiene marcada preferencia por servirse de instrumentos inadecuados para obtener sus victorias. Sobre todo, deberían recordar frecuentemente la vida y la obra de Rosa de Viterbo todos los que se dedican al apostolado.